Ay, amigos, ahora sí. Ahora ya sí que vamos entendiendo la película de Donald Trump y su tiroteo. Es decir, este intento de asesinato sobre el líder republicano, que en esos momentos, en el momento del disparo sobre su oreja, su ya famosa oreja, aún no era oficialmente el candidato republicano. Han ido apareciendo informaciones y vamos a tratarlas aquí para ver qué es lo que puede esconderse detrás de todo esto, de toda esta película. Y vamos a ver por qué razón usamos esta palabra. Fíjense que Martianov nos trae una noticia aparentemente banal, que no parece tener mayor importancia dentro del análisis geopolítico, ¿verdad? Nos habla de este actor, este cómico, eh, que tiene una agrupación musical cómica, bueno, un dúo realmente, llamado Tenacious D. Este señor se llama Jack Black y hasta donde nosotros sabemos, ¿vale? Y este humorista, básicamente, durante una de sus actuaciones en Australia, dijo públicamente acerca de el tiroteo de Trump, le dijeron que pidiese un deseo, ¿verdad? Era una escenificación de un cumpleaños o algo así por el estilo. Entonces alguien le preguntó a este señor, que estaba en ese momento en escena, le preguntó acerca de un deseo, si tenía un deseo o algo así. Y entonces él, en voz alta, dijo que alguien acierte a matar a Donald Trump, debido a que el intento fue fallido. Entonces, que no sea fallido el intento. Entonces aquí Martianov reflexiona acerca de cómo hemos ya pasado a un mundo en el que, tal y como decíamos ayer, ¿verdad? En el directo de ayer, realmente ya estamos en guerra civil, en Estados Unidos, vaya. En Estados Unidos ya están en guerra civil, puesto que ya se concibe el asesinato político como una parte de la realidad. Entonces, digamos que los humoristas, el mundo cultural, ¿verdad? El aspecto cultural de ese mundo estadounidense, ya concibe el asesinato político, bueno, pues como una broma, como algo que no tiene mayor problema o mayor complicación. Al final sí que se han derivado consecuencias para este cómico, para este actor, pero realmente todo ha quedado como eso, como una vulgar anécdota. ¿Y por qué traemos esta cuestión a colación? Bueno, pues lo vemos aquí ya en pantalla. Fíjense esa famosísima productora de televisión, cinematográfica ya, vinculada, como no, a Hollywood, ¿verdad? ¿Cómo podía ser de otro modo? A la industria estadounidense de la cultura, o eso dicen ellos. Así es como se nos ha vendido en el mundo, ¿verdad? La cultura de Hollywood. Y como ven ahí, se nos habla de una película que se llama La Elegía Paleta o algo así, podría ser, de pueblo, Hillbilly Elegy, una película de Ron Howard. Bueno, ¿qué puede ser esto? Pues no sabemos lo que puede ser. Pues puede ser que precisamente, aquí vemos otra escena de la famosa película, esto es del tráiler que el propio Netflix subió a YouTube, pues puede ser que esta película tenga, lo mismo que la actuación de Tenacious D, componentes políticos muy claros. Y es que esta película cuenta la historia del que va a ser vicepresidente de Estados Unidos. El señor J.D. Vance es el elegido por Donald Trump como vicepresidente en su campaña. Se supone que Donald Trump va a ganar las elecciones, con lo cual ese señor Vance va a ser el vicepresidente. Debería llamar la atención todo esto, ¿verdad? Antes que nada, veamos la sucesión de acontecimientos. Primero tenemos la cumbre de la OTAN. Lo que pasa es que, claro, la OTAN, pues ahí hablan de cosas bueno, de la OTAN, ¿verdad? Pero ¿qué es guerra en este mundo nuestro? ¿Qué es lo que se consideraría como una acción eficaz dentro del contexto de la OTAN? Eso es lo que cabe preguntarse. Después vamos a ver más adelante cómo coincidió también otra cosa en torno a todo esto. Unos días después intentan asesinar a Trump, justo 2 días antes de la convención republicana que debía aupar a Trump como candidato ya oficial a la presidencia de los Estados Unidos por parte del Partido Republicano.
Y justo también al mismo tiempo el propio Trump anuncia a su próximo vicepresidente en caso de que gane dichas elecciones, el que sería el vicepresidente de los Estados Unidos. Ya saben que ese es un cargo importante en Estados Unidos, puesto que si algo le pasa al presidente, y como ha podido verse estos días, no es nada inverosímil que al presidente le pase algo, automáticamente el vicepresidente pasa a ser presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Bueno, nos lo cuentan aquí en Zero Hedge. Las 5 razones por las que J.D. Vance es el perfecto vicepresidente, la perfecta elección como vicepresidente, opción como vicepresidente. Esto ya está decidido, es decir, Donald Trump ya ha decidido que este señor va a ser su vicepresidente, con lo cual eso ya no viene al caso. La cuestión es que, fíjense lo que nos dicen en las razones. Nosotros aquí destacamos, a ver si es que lo hemos conseguido. Bueno, parece que no. Bueno, se lo contamos. Parece ser que se nos fue esa captura. Se lo contamos fácilmente. Lo que se destaca es, primero, que este señor Vance es un outsider. Exactamente lo mismo que se había dicho en su día de Donald Trump. Y segundo, y más importante, que es popular porque es una persona del pueblo. Es decir, es una persona que viene desde abajo y que llega a las más altas cumbres con su esfuerzo personal. Es decir, estamos con la vieja historia del sueño americano. Y por eso venía al caso, y de qué manera, hablar de la película. Ahora vamos a hablar de la película. La película, hemos tenido ocasión de verla por casualidad, y es una obra, vamos, una absoluta obra maestra, una vez que uno comprende a qué está destinada, cuál es la razón de ser. Si queremos podemos ver todo esto como si fuera casual, pero ahora vamos a decirles a ustedes la sinopsis de la película y ustedes sacarán su conclusión. Tenemos a un chico de clase popular, muy humilde, con una abuela cuyo abuelo era un borracho, un alcohólico, que abusaba de ella y también de sus hijos. En concreto, la madre del niño, del que ahora es el candidato junto con Trump a la vicepresidencia de Estados Unidos, la madre se drogaba, tenía muchos problemas de todo tipo. El niño aún así hace caso de los consejos de su abuela y estudia mucho, mucho, se esfuerza mucho, mucho y acaba llegando, bueno, acaba consiguiendo en unas circunstancias dificilísimas la oportunidad de su vida y acaba llegando, bueno, a las más altas cotas de el establishment estadounidense, lo que allí llaman el Ivy League, es decir, una especie de élite intelectual o algo así por el estilo. Entonces, dentro de esta película tenemos una historia del clásico sueño americano. Y nos plantean a este señor como, digamos que la opción perfecta, puesto que además es joven, vigoroso, ¿verdad? No se dice en ese top 5 que nos proponía Zero Hedge, pero se nos dice no, es bien sabido que es un sionista declarado y convencido. Tiene también ese toque de gustar a los veteranos estadounidenses, es decir, es un auténtico y absoluto caballo ganador dentro de una cinematografía de la política interna estadounidense. En un momento en el que la polarización es extrema y que la guerra civil ya está en boca de todos. Bueno, podemos ser ingenuos y creer que aquí no pasa nada, que todo está bien, todo es casual y no pasa nada. Pero entonces las cosas empiezan a ponerse más complicadas para ese tipo de mentalidad. Es decir, si queremos ser ingenuos vamos a tener que renunciar a la inteligencia y atar cabos. Aquí lo tienen, Estados Unidos. El servicio secreto habría recibido información sobre un complot iraní para matar a Trump. Y atención, porque ese complot aún no ha terminado. Ya se ha anunciado que los iraníes, esos malvados iraníes, están viendo ya la manera de cómo rematar la tarea. Debería dar que pensar todo esto, ¿verdad? Según dos funcionarios estadounidenses citados por AP, Associated Press, el servicio secreto estadounidense habría recibido información, siempre es lo mismo, ¿verdad? Siempre son fuentes misteriosas y siempre lo mismo, sobre un presunto complot, fraguado desde Irán para matar al expresidente Donald Trump semanas antes del atentado que sufrió el pasado 13 de julio, aunque hasta el momento no existe conexión alguna entre el atacante y agentes extranjeros.
Por otro lado, la directora del servicio secreto aceptó la responsabilidad por la ineficacia de sus agentes para evitar el atentado contra Trump. Entonces tenemos aquí todas las piezas, ¿verdad? Del 9 al 11 tenemos la cumbre de la OTAN. Fíjese qué números, ¿no? 9, 11. Números allí muy significativos, 9, 11. El 13 intentan asesinar a Donald Trump. Y ya lo ven ahí, ¿verdad? La directora del servicio secreto se echa las manos a la cabeza y acepta la responsabilidad. No es ni dimite ni es despedida. Acepta la responsabilidad por la ineficacia de sus agentes para evitar el atentado contra Trump. Y al mismo tiempo es Irán, que no solo, según esto ya se concluye, ¿verdad? No se dice directamente, pero se deja caer que fue Irán el responsable de este intento de atentado, de intento de asesinato, y que obviamente el peligro sigue en el aire. Y unido a esto, aquí lo tienen. Washington se niega a considerar la posición expuesta por el canciller ruso Sergei Lavrov, quien propuso resolver las causas raíces de la crisis ucraniana. Se desprende de las recientes afirmaciones del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Bueno, ustedes dirán, ¿cómo se supone que podemos sacar conclusiones aquí que no sean otra cosa que esa vinculación entre cumbre de la OTAN y sucesivas aproximaciones acerca de una confrontación inevitable, no por parte de Estados Unidos, no por parte de la OTAN, sino de malvados misteriosos que, según fuentes misteriosas, no paran de confabular en la sombra, ¿verdad?, para destruir este mundo pacífico que Estados Unidos ha construido con mucho esfuerzo, ¿verdad?, yendo desde lo humilde y estudiando mucho y llegando a la cima. Ya van ustedes captando la película, ¿verdad? Se van metiendo ya. El problema con esta formulación del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, son palabras de Miller, es que nadie en Europa está amenazando a Rusia. Nadie está amenazando a Rusia. ¿Pero qué pasa, hombre? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el problema con esos rusos? Se sienten amenazados, pero si nadie les está amenazando. Y entonces tenemos a Medvedev dando, digamos, por así decir, la respuesta. No es que esté respondiendo específicamente al señor Miller, pero bueno, ustedes juzgarán. Principales declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Medvedev, en una entrevista al portal AFRU. No se descarta una catástrofe mundial, pero Rusia intenta evitarla. No, es Estados Unidos quien intenta evitarla. Señor Medvedev, usted no se ha enterado. La película de Netflix y las declaraciones de Miller van todos en la misma dirección. Aquí se trata de hacer la paz en el mundo. Son ustedes los que no quieren paz en el mundo. Rusia no amenaza a la OTAN y no va a atacar a los países miembros. Ucrania podría dejar de existir ya en 2034, fecha en la que supuestamente está previsto su ingreso en la OTAN. Después vamos a ver que hay varias fechas que se manejan, lo vamos a ver más tarde. La OTAN solo habría aceptado a Rusia en la organización si el país se hubiera derrumbado en los años 90. Vaya. Así que la OTAN sí que hubiera aceptado a Rusia. Es lo que siempre decimos aquí. Hubiera aceptado a Rusia, claro, pero no en su presente configuración, sino una Rusia dócil que regalase o malvendiese sus recursos y se doblegase al plan mundial global, de uniformización global, ¿verdad?, de dominio global, para establecer esa transformación mesiánica vinculada al sionismo. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios sionistas, principalmente los israelíes. Pero bueno, tenemos película de Hollywood, no se pongan ustedes nerviosos. Tenemos película de Hollywood para que todo el mundo se quede contento y feliz con esta historia. La entrada de Ucrania en la OTAN no sería solo una amenaza directa a Rusia, sino una declaración de guerra en diferido. Ahora no hay nada ni nadie con quien hablar en Occidente. Allí solo quedan mediocridades funestas. Bueno, señor Medvedev, se está usted pasando. ¿Cómo que mediocridades funestas? ¿A usted le parece mediocridad funesta esta preciosa película acerca de este señor tan bueno que va a traer la paz a la galaxia? Usted es de los malos, señor Medvedev. Escuche al señor Miller.
¿No ve usted que no se le está haciendo nada a Rusia? Las autoridades ucranianas, inmediatamente después del colapso de la URSS, comenzaron a construir su estatalidad sobre la negación de todo lo que unía a este país con Rusia. Rusia considera que el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos de otros estados son la norma. Confía en los esfuerzos diplomáticos. Bueno, vamos a ver cómo... Ya hemos visto a Miller, ¿verdad? Pero vamos a ver más esfuerzos diplomáticos. Aquí tenemos la nota de Simplicius the Thinker, que se hace eco de la publicación Foreign Affairs. Foreign Affairs, diplomáticos, ¿verdad? Son gente diplomática. Señor Medvedev, no se ponga usted nervioso. Hay grandes hombres en Estados Unidos que tienen muchas ganas de hacer cosas diplomáticas para el bien. Los japoneses, que forman parte del así llamado Occidente colectivo, y ahí por eso colocamos la nota de TASS, ya han también realizado su trabajo diplomático, ¿verdad? Ahí lo leen. El gobierno japonés tiene la intención de destinar a Ucrania unos 520.000 millones de yenes utilizando los beneficios de los activos congelados de Rusia. Eso no es una declaración de guerra. Eso no es una acción hostil. Las autoridades japonesas trabajan actualmente en los mecanismos de aplicación del plan. Se espera que se ponga en marcha a finales de este año. Vaya, eso no es 2034. Parece que ya es ahora, ¿no? Los fondos aportados por Japón, como señaló Kyodo, no se destinarán, a fines militares, sino que serán, bueno, para construir la paz, ¿verdad? La reconstrucción de Ucrania. Claro, pero es un acto de guerra. Es un acto descarado de guerra. La apropiación de fondos soberanos rusos no puede ser calificado más que como un acto de guerra, nos pongamos como nos pongamos. Pero entonces ya lo ven, tenemos al señor Miller, ¿verdad?, diciendo, ¿pero qué pasa?, dice el señor Miller. Nadie en Europa está amenazando a Rusia, y Japón tampoco está amenazando a Rusia, pero ¿qué le pasa a los rusos? ¿Qué les pasa a los rusos? ¿No vieron la película? Pues se la ponemos, ahí tienen la película. Véanla, vean la película y relájense ustedes, señores rusos. Bueno, ¿pero es solo una cuestión de rusos o hay algo más? Bueno, antes de seguir vamos a ver esa nota de Foreign Affairs seleccionada por Simplicius the Thinker. En esa nota se habla de la famosa cumbre de la OTAN, ¿verdad? Esa cumbre previa a ese intento de asesinato sobre Donald Trump. Ese intento de asesinato, ya lo hemos dicho, que según ellos mismos están diciéndonos ahora, es cosa de Irán. Entonces, aquí se habla, bueno, la clásica fraseología, ¿verdad?, de ese tipo de publicaciones. Recordemos que Foreign Affairs está vinculada al Council on Foreign Relations, es decir, vamos, en las altas esferas del ámbito de toma de decisiones en Estados Unidos, es decir, la élite pura y dura. Élite vinculada a su vez a la Ivy League. La Ivy League a la que llega este nuevo héroe americano, este nuevo héroe del sueño americano, subiendo paso a paso, esforzándose mucho y alcanzando la cima. Y entonces lo más interesante es el párrafo final, donde se dice, ahí lo ven, el objetivo último sería una Ucrania independiente que se uniese a la OTAN tan pronto como sea posible. Idealmente antes de enero de 2025. Y entonces se dice, pero si es necesario, como parte del trato o de la proposición de Trump. O sí, del mismo Trump, el cual es tiroteado por Irán, el cual tiene un vicepresidente de película, ese mismo Trump propondría a esos rusos que están un poco raritos, ¿verdad? Están un poco paranoicos estos rusos. Pues a estos rusos tan paranoicos se les propondría que Ucrania formase parte de la OTAN antes del 20 de enero de 2025, ¿verdad? Y que sería un gran trato. ¿Por qué ponerse paranoicos con estas cosas, señores rusos? ¿Qué les pasa a ustedes? Bueno, pero no son solo los rusos, ¿verdad? Y aquí tenemos la pieza que faltaba. Aquí tenemos el Jerusalem Post dándonos la clave de todo este asunto. Para el que quiera entender
porque el que quiera entender, si quiere, entiende. Y en ese sentido tenemos que darle la razón a Ron Howard y su peliculita, ¿verdad? Es decir, aunque seamos muy pobres, si queremos ver, podemos entender. Ay. El señor Katz, que es el ministro de Exteriores israelí, advierte contra Irán y China en la cumbre de la OTAN. Vaya, parece que también los chinos son un poco maléficos, ¿verdad? En la cumbre, Katz habló con miembros del gabinete de Estados Unidos, así como con otros líderes globales. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, advirtió sobre la peligrosa actividad de Irán y China, atención, no solo Irán, China también, mientras sostenía una reunión de alto nivel en los márgenes de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Washington. El mensaje era Irán, 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 dijo una fuente cercana a Katz al Jerusalem Post. Katz habló mientras Israel ha estado luchando contra los representantes iraníes durante los últimos 9 meses, principalmente Hamas y Hezbollah. Esta es la pieza que nos faltaba para unir todos los diferentes elementos. Tenemos que el señor Vance, nuestro vicepresidente de película, de película, Hollywood, ¿verdad? Es un declarado sionista, entusiasta de Israel. Tenemos que el señor Donald Trump resulta que fue tiroteado por Irán. Bueno, algunas fuentes misteriosas lo dicen, ¿no? Y eso es más que suficiente. Y es más que suficiente porque resulta que basta con lo que diga el señor Miller, en este caso, para que sea eso ya el evangelio, ya sea la verdad absoluta. Y entonces aquí lo dice, nadie en Europa está amenazando a Rusia, pero ¿qué pasa? Y después, si tenemos alguna nota rara, como esta que destacamos aquí, de TASS, acerca de este acto de guerra por parte de Japón a Rusia, bueno, pues entonces nos olvidamos de eso y ya está. Nos emocionamos un poco con la película, ¿verdad? Nos ponemos, fíjense, esa fuerza, ¿verdad? Esta actriz que hace de la abuela, la verdad es que hace muy bien el papel. Toda la película está muy bien desde el punto de vista dramático. Y entonces es una invitación constante a entrar en esa lógica, que en realidad tiene elementos definidos y claros y tiene una geopolítica de fondo increíblemente clara, increíblemente nítida, que algunos paranoicos, como el señor Medvedev, parece que sí que lo van captando, ¿no? Este es el juego, este es el quid de toda la cuestión. Entonces, no se trata de entrar en conspiraciones ni nada de ese tipo de cosas. Se trata de sencillamente atar los cabos y sacar conclusiones. ¿Qué razones nos llevan a pensar que va a haber algún cambio en la eventualidad de que Donald Trump acceda al poder? Ninguna en absoluto. Lo que tenemos son indicios, y más que indicios, de que no solo se va a continuar en la misma línea, sino que de hecho se va a enfatizar ese camino hacia la confrontación total. Y para ello 2 datos. Uno ya lo han visto ahí en pantalla, como en Foreign Affairs, que a su vez es la publicación de Council on Foreign Relations, se dice explícitamente cómo el trato de Trump, ya se dice así, el trato que Trump ofrecería a Rusia implicaría una entrada en la OTAN de Ucrania, cuando hemos visto al propio Medvedev diciendo que eso sería, bueno, la guerra, la declaración de guerra, vaya, contra Rusia. Y la otra cosa que es de ultimísima hora es cómo China ha ya rechazado cualquier diálogo, cualquier conversación con Estados Unidos en lo relativo a la no proliferación de armas en el ámbito del sudeste asiático. Es decir, se había hablado durante los últimos tiempos acerca de llegar a un entendimiento que limitase la escalada bélica, como lo llaman ahora, que no se produjese un rearme exagerado, pero los chinos acaban de declarar, su ministro de Exteriores acaba de declarar, que rechazan dicho diálogo sobre la base de que Estados Unidos no para de armar constantemente a Taiwán, con lo cual nada de esto tiene sentido. Entonces tenemos una realidad y tenemos una película y un sentimentalismo. Entonces se presenta a aquel que quiere ver la realidad como un paranoico
y se le da al público una preciosa película con héroes, un sueño precioso, para que se sientan que tienen futuro, ¿verdad? Que lo pueden conseguir, ellos también pueden conseguirlo si se esfuerzan lo suficiente, a pesar de lo difícil de la situación. Es la vieja historia de siempre. Nos venden todo esto, pero nos meten, y además de lleno, en una guerra, además mundial, en la que están todos los elementos, Rusia, Irán y China. ¡Oh, qué casualidad! Entonces, cualquier cosa que ocurra, aunque un supuesto desequilibrado, por razones que no se explican y actuando solo, exclusivamente solo, dispare contra el que se supone que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, aunque ocurra eso, no debemos sacar ninguna conclusión más que fue Irán, China y Rusia. Esa es la conclusión que hay que sacar. Es tan descarado como eso. Así nos lo están planteando, así de fácil. Es decir, por un lado nos cuentan una historia preciosa de ese Estados Unidos que todos tenemos en la memoria, esa memoria de Hollywood, ¿verdad? Esa cultura de la que hablábamos ayer, ese elemento cultural que es tan importante dentro de la vida humana, nos guste o no. Y nosotros todos tenemos un cliché hollywoodiense. Y como se ha podido ver hoy, siguen tirando de ese cliché hasta las últimas consecuencias, al mismo tiempo que llevan al mundo a una guerra de imprevisibles consecuencias, pero siempre con este engaño constante según el cual es precisamente aquel que en realidad no ha hecho nada por llegar a la guerra el culpable, el único culpable de dicha guerra. ¿Cómo va a ser el culpable ese pobre chico, verdad, que esforzándose mucho y en unas circunstancias tan difíciles acaba llegando a vicepresidente de Estados Unidos? Y veremos si no llega más, ¿verdad? Porque parece una apuesta de futuro. Es lo que, al menos, es la conclusión que uno sacaría. En Estados Unidos están ya entusiasmados con él. Ya hemos puesto aquí la nota de Sir Hedge, donde se habla de los 5 factores que hacen que sea, bueno, una cosa tremenda. Un chico súper preparado, muy estudiadito, de clase humilde, ¿verdad? Un outsider, oh, nada que ver con Council on Foreign Relations, no, que va, nada que ver. Aunque en Council on Foreign Relations ya le preparan todo, claro. Después nos dirán que no, que fue toda una gran idea de Trump, ¿verdad? Trump tuvo una idea genial, o el propio Vance. Ay, qué paciencia hay que tener, ¿verdad? En fin, no insistimos más. Entendemos que ha quedado suficientemente claro qué es lo que está pasando aquí, por qué está pasando y cómo, en realidad, entendemos, y nos parece que es una conclusión más que razonable, el supuesto cambio en el gobierno de Estados Unidos no va a significar nada en absoluto en la desdichada y muy preocupante situación geopolítica mundial. Ya saben, si les ha gustado, hagan like, suscríbanse, activen notificaciones y, lo dicho, muchas gracias por adelantado ya, por todo su apoyo, háganse miembros de Geopolítica Actual, saludos muy cordiales y nos vemos en la próxima.